Hola amigos y amigas, muy buenos días. Un poco a propósito de este fenómeno de las canciones tipo revancha, tipo despecho, tipo enojo, rencor, que no es algo nuevo, es algo que existe en determinados géneros de lo que podríamos llamar la cultura popular, esta cultura para la masa, digamos, que es la que se programa en los canales justamente que van dados a entregarle a la masa una visión del mundo y que por eso mismo yo no quiero referirme explícitamente a ella, quiero mirar las cosas de un lugar, esperemos, con mayor altura de miras, pero al mismo tiempo podemos aprovechar ese detalle, que ahora último algo de esto ha estado en boga, aprovechar ese detalle para hablar de una circunstancia terapéutica que podemos, me parece importante distinguir adecuadamente. Entonces, ese es el objetivo de este video. Vamos a aprovechar este tipo de circunstancia a la que no me voy a referir mayormente, que seguramente alguno ya sabrá a qué me estoy refiriendo, para entrar en algo que terapéuticamente sí es importante tener muy claro y que me parece que a veces no se tiene tan claro ¿por qué digo esto? Por tipo de comentarios o material que he visto en entornos supuestamente de personas que trabajan con lo terapéutico de manera seria, profesional, digamos, y me parece importante comentarlo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una vomitadera emocional, una catarsis, una expresión, no es necesariamente sinónimo de sanación. No hay que confundir ambas cosas. Pueden llegar incluso a no tener nada que ver una con la otra, porque todo depende de la actitud y de la conciencia que articule esos procesos en un contexto adecuado, de lo que haya de fondo, del desde dónde hacemos las cosas. Eso es lo que va a determinar una cosa u otra. No debemos confundir vomitadera emocional, sacar, expresar enojos, iras, rencores, penas, angustias, resentimientos. No debemos confundir eso con sanación. La sanación no es un proceso automático. La sanación es un proceso que implica energía, implica conciencia y sobre todo y fundamental, implica el deseo y la voluntad de sostener el deseo de querer sanarse o querer, como ustedes le quieran llamar, transformarse, aprender, ver las cosas de otra perspectiva, como ustedes le quieran llamar, llamémosle sanación, pero el nombre que ustedes le quieran poner, implica que el compromiso de fondo de uno es con esa intención, con ese deseo. Y esa actitud cambia todo, cambia absolutamente todo el lugar desde que se encara el proceso. Hay que aclarar que sí, en muchos procesos de sanación, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos conflictos, dramas fuertes, separaciones, episodios de pareja donde queda, digamos, una situación muy conflictiva, muy delicada, hay que aclarar que sí, a menudo puede ser necesario literal, una vomitadera emocional, una expresión, un sacar todo lo que haya de resentimiento, de enojo, de rencor, de rabia, de ira, de angustia, de pena, de ansiedad, de inquietud, de miedo. Todo lo que puedas tener es absolutamente necesario no solo en temas de pareja, sino que en muchos temas. A veces hay personas que vienen a consulta y tienen resentires fuertes con, por ejemplo, algún miembro de la familia, el padre, la madre, algún abuelo, cuando hay casos también donde hay secretos en la familia, abusos, episodios de violencia, por supuesto que puede ser muy necesario esta catarsis, esta expresión, esta vomitadera, si quieren, le podemos llamar así, porque en el fondo es eso, es sacar lo que estuvo contenido, lo que está ahí enquistado, lo que a veces incluso la persona cree que no tiene. Dice, no, 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 yo ningún rencor, ningún resentir, cero rencor, cero resentir, pero vemos en los hechos y en la energía y en la información y en la manera de hablar y en el carácter y la actitud que no es cierto, que eso sí está ahí. Por lo tanto, sí es necesario reconocerlo y a veces expresarlo. Por lo tanto, acá hay que entender que en el proceso terapéutico no se trata de hacer juicios de que si lo que sale está bien o mal, es adecuado o inadecuado. Todo eso tranca. La moral es una tranca, en los procesos terapéuticos no sirve de nada. Porque lo que hay es algo, digamos, bastante matemático en esencia. Lo que no se imprime se expresa, decía alguien por ahí.
¿Cómo se expresa, por ejemplo, en forma de síntomas de enfermedades? O sea, si nosotros tragamos, guardamos, en algún momento eso tiene que salir por algún lado. Y si no sale por algún lado, ¿qué pasa? Implotamos de dentro o nuestro sistema biológico, nuestro inconsciente biológico se va a hacer cargo de esa conflictiva, de ese sobreestrés que está entrando porque no puede permitir un nivel de consumo energético tan elevado y constante a raíz de ese sobreestrés. Por lo tanto, sí es necesario, en muchos casos puede ser necesario, un proceso de catarsis, de expresión, de sacar cosas. Pero, y aquí viene el pero, eso es un primer paso en el proceso. Eso es un punto de partida en el proceso. No termina ahí. Nada generalmente termina ahí. A veces puede ser que necesites expresar algo y ya, si tú estás en un compromiso profundo con ti mismo, tienes experiencia en estas cosas, y realmente quieres sanar y no repartir culpas o poner responsabilidades en otros afuera de lo que tú has hecho con tu vida, esto también es fundamental, no quedar mucho tiempo enganchados en personajes que viven de la victimización o del culpar a otros. Si tú tienes experiencia en eso, quizás sí, a veces una expresión te puede ayudar muchísimo y el cambio de conciencia, la apertura que necesitas puede ser más fluida, más rápida. Pero si no, no necesariamente puede ser así. Y entonces esta expresión, esta sacada de emociones, de informaciones y de todo lo que estuvo ahí guardado, sí es necesaria, pero es un primer paso, es un inicio. A veces cuando hay separaciones, por ejemplo, o cuando hay cambios fuertes de vida, o conflictos que necesitan cambios fuertes, hay que hacer duelos, también procesos de duelo de lo que se dejó atrás. Y eso toma tiempo, no se hace de un día para otro y se pasa por varias etapas. Ira, miedo, enojo, impotencia, resignación, tranquilidad. Si se trabaja adecuadamente, empieza a venir en algún momento a lo mejor un nivel mayor de paz, tranquilidad y finalmente una reconciliación y el estar en paz con el propio pasado. Cuando uno está en paz con su propio pasado, significa que también está en paz con uno mismo. Y cuando eso ocurre es una señal bastante evidente que se ve, se nota, se percibe de que tu pasado o lo que tú eres, lo que tú eras está muy alineado con lo que es una sanación de lo vivido. ¿Se fijan? O sea, estos son procesos, pero son procesos que tienen que ser llevados de manera consciente, lo más consciente que podamos. Por eso a veces pedimos ayuda, por eso a veces pedimos un acompañamiento, vamos a terapia o nos valemos de ayuda en forma de herramientas, porque a veces puede ser necesaria este tipo de ayuda en ese contexto. Entonces, pero lo esencial de estos procesos es que requieren de nuestra voluntad, de nuestra conciencia y de nuestra actitud de querer sanar. Por obvio que parezca, esto no es tan obvio en la práctica, porque si yo estoy totalmente identificado o identificada, por ejemplo, con el personaje de la víctima, que es un personaje igual de violento que el personaje del agresor, porque la víctima se ocupa de repartir responsabilidades a todos, menos a ella misma, o sea, no asume su responsabilidad de los hechos, sino que cree que todos los demás le deben algo porque son los responsables de su conflicto o desgracia. Si yo me quedo solamente en este personaje y me revuelco ahí, esperando que tirando cosas para afuera, vomitándole a otros y no con un fin de sanarme yo, entonces lo que voy a hacer es alargar este proceso, trancarlo, demorarlo o suspenderlo, congelarlo. Entonces nos podemos quedar ahí, a medio camino. Ese no es el fin. Generalmente cuando uno ha tenido conflictos fuertes va a aparecer en nosotros el personaje de la víctima, va a aparecer ahí en ese aspecto. Y si bien ese personaje también es necesario que tenga voz y exprese sus preocupaciones, sus inquietudes, sus emociones, llega un momento en que nos vamos a dar cuenta solitos, o en un acompañamiento terapéutico también, nos puede ayudar, nos vamos a dar cuenta de que ya es momento de pasar a otra etapa, de que no nos podemos quedar ahí para siempre, porque si nos quedamos ahí para siempre no hay sanación posible. Las víctimas nunca sanan, y no sanan por una decisión, no por lo que les pasó, sino por la decisión de quedarse eternamente fijas, congeladas, revolcándose en ese personaje. Cuando la persona tiene algo que ganar en ese personaje y no quiere soltarlo, es cuando tranca su propio proceso curativo. Entonces, esto no va de moral, no va de repartir juicios. En el proceso terapéutico, de hecho, lo que no nos sirve, pero para nada, no tiene ninguna utilidad, es la moral ni los juicios. ¿Sí? Pero estamos hablando de un contexto terapéutico donde tenemos claro que transitemos las etapas que transitemos, nuestra finalidad es llegar a tomar ese posible, como ustedes lo quieran ver, aprendizaje o ampliación de conciencia o comprensión, como me gusta decirle a mí, la comprensión que surge de todo lo que vivimos, de esa ruptura de pareja, de
esa situación complicada con la familia, con algún familiar en específico o con toda la familia a veces, donde hay alguien que tiene algunos conflictos fuertes con todo o gran parte del núcleo familiar, con temas de cambios fuertes de vida, rencores con resentires, por ejemplo, con, qué sé yo, hermanos, con algún abuelo, con quien sea, cualquier conflicto que tengamos en la vida, con lo que hicieron o dejaron de hacer nuestros padres en la infancia, que no sé, el padre que abandonó, que se fue, la madre que dejó tirado o que no maternó, no sé, todas estas cosas que generan mucha herida, mucho sufrimiento, mucho resentir, eh, necesitan, como digo, de una elaboración consciente. No podemos pasarnos la vida tampoco responsabilizando o culpando a lo que hizo o dejó de hacer el padre, la madre, el abuelo, el hermano, la pareja. ¿Se fijan? Eso requiere de una voluntad y una decisión consciente de comprender, de entender que en esto al final no hay buenos ni malos, sino que hay información inconsciente que se está jugando por todos los costados. O sea, en una pareja no hay nunca un bueno y un malo. Los árboles de las parejas hacen match y enganchan a la perfección, ya sea porque tienen conflictos muy similares o se juegan las polaridades opuestas de esos conflictos. Uno está en una polaridad y el otro más quizás en la otra, pero tienen un match similar. Por eso hablar mal de la pareja es escupir al cielo, porque es tu propia información la que se está jugando en lo que pasó. No solo la del otro, que también, pero es la tuya. Son ambas, que se espejan, como se dice. Entonces, eh, si nosotros nos comprometemos con la comprensión profunda, no importa el medio, no importa la forma, pero esa es nuestra meta, comprender, estar de alguna manera en paz nosotros en algún momento, si no estamos en paz ahora, no pasa nada, pero nos comprometemos con el compromiso, entonces es muy probable que sí podamos sentirnos en paz en algún momento con respecto a nuestro pasado, porque en el fondo nosotros culpamos de otros, a otros de lo que nos pasó, pero en el fondo ese resentir, ese enojo, muchas veces es un enojo subrepticio hacia uno mismo, por quién fue en ese entonces. Y ahí aparece todo esto de que el perdón aquí, el perdón allá, pero en el fondo ese enojo es porque nosotros no nos podemos valorar, no nos supimos valorar adecuadamente por quiénes éramos en ese entonces. Nos enojamos porque vemos el conflicto afuera, pero no vemos el conflicto que nosotros estábamos inconscientemente sosteniendo con nuestra propia información, que era la que también enganchaba con esa conflictiva. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Nosotros no podemos esperar que el mundo cambie. No está en nuestras manos eso, no está en nuestro poder, pero sí está en nuestro poder cambiar nuestra información, y eso que parece separado de todo lo demás, en realidad no está separado de todo lo demás. Y esto lo vemos claramente en los árboles. Cuando alguien modifica, edita, transforma su información, el árbol entero se tiene que reacomodar. No porque esa persona lo diga o lo decrete, sino que porque cambia la información en sí misma, y la información no está separada de la del otro. Por lo tanto, se arma, si ustedes le quieren llamar así, un dominó, una onda expansiva, como le quieran decir, que hace que esa información se tenga que editar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que no confundamos, digamos, catarsis, perdón, mera catarsis o mera expresión con sanación. La sanación es un proceso que puede empezar muchas veces con una catarsis o con una expresión, y puede necesitar de ella, y muchas veces lo va a necesitar, y ahí no hay moral ni juicio que nos valga, porque no es necesario, y eso bloquea, tranca el proceso. Por ejemplo, si una persona dice, siento odio por mi padre, siento odio por mi madre, por mi abuelo, está bien. No hay que pretender que la persona no sienta lo que siente. Ese no es el tema. ¿Se fijan? No, porque a veces hay personas que entienden cualquier cosa de lo que uno dice. Ese no es el tema. El tema no es invalidar lo que la persona siente. El tema es darse cuenta, comprender que hay más allá de todos esos personajes que están desde esa reactividad, que primero necesitan expresarse. Esos personajes tienen necesidades, tienen miedo, tienen configuraciones energéticas y de información. Entonces, ¿qué hay cuando yo llego a descubrir qué es lo que necesitan, quieren o cómo están funcionando esos personajes? En el entorno terapéutico vamos a fondo con ellos y buscamos qué es lo que pasó, cómo se llegó a gestar toda esta situación, y vamos comprendiendo las implicancias de cada uno. Y cuando eso pasa, todo este panorama dual de los buenos, los malos, el victimario, la víctima, deja de tener sentido, porque hay una obra más grande que se está jugando, donde todos estos personajes básicamente son un poco la excusa, digamos, que gracias o a pesar de ellos podemos destilar de todo lo vivido una mayor comprensión, y esperemos a la larga también una mayor paz interna. Cuando eso se logra es que el proceso terapéutico
va yendo por buen camino. Y esto a veces no es instantáneo, a veces no es cosa de un día, ni de una semana, ni de un mes. A veces puede pasar meses, años, incluso cuando son temas muy, muy duros, muy complicados. Y no se trata de forzar, nunca, pero tampoco de quedarse en la reactividad y en los mecanismos automáticos que tiene esta información relacionada con esos personajes. Si, por ejemplo, como se decía antes, si tú sientes odio, rencor, rabia hacia algún ancestro, hacia la pareja, expareja, quien sea, el abuelo, el violador del clan, quien sea, está bien, es perfectamente válido, es lo que sientes. El asunto es que si tú, a partir de esa emoción o de cualquier otra, te construyes una identidad y te quedas enganchado a esa identidad, a lo mejor quien más va a sufrir vas a ser tú y no te beneficia a la larga. O sea, las emociones nos sirven mucho cuando podemos expresarlas, cuando podemos canalizarlas y cuando podemos hacer algo con ellas. Porque si nos quedamos eternamente ahí en una emoción, va a llegar un momento en que vamos a estar metidos en un bucle que, insisto otra vez, si mi objetivo es sanar, es dejar de generar conflicto y sufrimiento a mí y por extensión a otros, no me puedo quedar solo en eso. Tengo que vivir esa emoción, darle cabida, disfrutarla si quieres. Esto que te parece muy chocante, yo no lo veo tanto. Disfruta tu rabia. Si tienes rabia, disfrútala. Si tienes pena, ira, disfrútala. Y el día si eres honesto contigo mismo o contigo misma y de corazón quieres sanar, va a llegar un día en que te vas a cansar de eso. En que vas a decir, ok, ya fue suficiente, ya tuve suficiente de esto, quiero pasar a otra cosa. Y eso es una señal de que es el momento adecuado para seguir el proceso de sanación. Pero para eso se les requiere de mucha honestidad, para no quedarse revolcando en la herida por la ganancia secundaria que estás obteniendo con lo que estás haciendo. Se requiere la honestidad de decir, bueno, fue suficiente de esto, ahora solito decido pasar a otra cosa. Para eso se necesita honestidad y conciencia. Y eso es necesario en todo proceso de sanación. Y esa parte nadie la puede hacer por nosotros. Porque el compromiso con sacar lo mejor de lo peor incluso que nos ha pasado, sacar lo mejor de lo peor que nos ha pasado, lo tenemos nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros. Problemas tenemos, absolutamente todos tenemos, problemas, líos, quilombos, conflictos, cagadas, como le quieras llamar, todos tenemos problemas. Pues la vida acá, sobre todo en este servidor, está hecho así muy, digamos, con mucho roce. Entonces, conflictos tenemos todos. La diferencia está en quién usa eso para hundirse, para sufrir o para seguir sufriendo, y quien a la larga o a la corta o como sea lo puede usar en algún momento como digamos una manera de comprensión, de generar paz o incluso expansión en algún momento, cuando sientes que comprendes cosas que antes no comprendías y gracias a eso ahora hay mucho sufrimiento con el que tú simplemente ya no vas a enganchar más en tu vida, ya no vas a replicar más, sino todo lo contrario. Allí donde antes tenías algún tipo de miedo, angustia, incomprensión, ahora una nueva perspectiva ha surgido y a lo mejor sientes paz, tranquilidad, no necesariamente euforia, alegría, así, esa eufórica. La alegría a veces tiene poco que ver con la paz, son cosas diferentes, la paz interna. Pero puedes sentir, como digo, mucha tranquilidad, mucha paz allí donde antes había todo tipo de cosas que retorcían, desgarraban, digamos, la conciencia. Entonces, depende mucho de la actitud con la que se tome. Ahí está la clave. Lo mismo ocurre en el campo de la enfermedad. Si una persona no quiere sanar o cree que es imposible sanarse, no la sana nadie, porque de primera nadie la puede sanar. Eso es una responsabilidad y es su gloria también, es un don, si ustedes lo quieren ver, es parte de su propia creatividad el sanarse. Pero si esa persona está convencida de que no se puede, de que es imposible, no hay fuerza en el mundo capaz de hacerlo, porque ella tiene el rol de creadora en esa circunstancia. ¿Cómo vas a reaccionar frente a esto? Y si esa es tu reacción, bueno, tú estás creando esa reacción. O sea, es bastante que se entiende por sí solo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿a qué voy? Que la actitud y el compromiso es esencial. Por eso uno puede preguntarse, ¿con qué actitud estás encarando o estamos encarando lo que nos pasa? ¿Y cuál es tu compromiso? ¿Con qué es tu compromiso? ¿Con esperar que otros cambien para que tú estés bien? ¿Con esperar que otros hagan lo que tú quieres que hagan para que tú puedas estar bien? Porque si es así, estás encadenado a esos otros, a tus expectativas de lo que esos otros crees que necesitan hacer. Y obviamente que esto no funciona así, porque ahí no tenemos potestad. Tenemos el poder y la potestad con nuestro sistema, con nuestra información. Allí sí somos totalmente soberanos
y allí es donde podemos actuar. Y este es el compromiso que se necesita en un enfoque terapéutico, sea que se trate de conflictos, bloqueos, enfermedades. Te puedo asegurar que no siempre es fácil esto, no siempre es sencillo, pero realmente llega un momento en que de la vida, o puede llegar un momento en que sientas que es lo único que puedes hacer y lo único necesario hacer. Todo lo demás ya llega un momento en que dices, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve estar eternamente ahí dando vueltas en cosas que a uno ya no le benefician? Que a lo mejor en su momento tuvieron alguna razón de ser, tuvieron algún uso, pero ahora ya no. O sea, llega un momento en que este camino se convierte en el camino de la sanación, me refiero del compromiso con uno mismo, del autoconocimiento, se convierte básicamente en la única opción si tú realmente quieres vivir una vida más plena, más tranquila. Tranquila me refiero a sin generar tanto sufrimiento y una vida donde tengas paz interna o la mayor, puedas optar a una cada vez mayor expansividad y paz interna más allá de tu carácter, tu forma de ser, tus gustos y todo lo que hagas. Si es que eso quería comentar al respecto y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.